Dios les bendiga, mis hermanos, en esta hermosa tarde. Vamos a empezar esta transmisión de las 3 de la tarde para la gloria, para la honra de nuestro Dios. Pero antes, mi querido hermano, vamos a orar. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que dirija esta transmisión. Sabemos que tenemos necesidad de Él y por eso hemos venido a este lugar. Por eso usted ha abierto esta transmisión para escuchar la palabra de nuestro Dios. Bendito Dios, te damos gracias por tu misericordia, gracias por este día, porque tu palabra dice: este es el día que hizo Jehová, nos alegraremos y nos gozaremos en él. En esta hora te pedimos que seas tú el que use nuestras vidas, Señor. Sabemos que somos polvo, sabemos que no lo sabemos hacer, bendito Dios, carecemos, Señor, de poder hablar tu palabra, pero en esta hora tu Espíritu Santo es el que hace la obra, es el que lleva la palabra a las vidas con necesidad. En esta hora te pedimos por mis hermanos que nos han de ver, por mis hermanos que han de compartir tu palabra, bendito Dios. En esta hora usa las vidas de mis hermanos que están en la música, la vida de mi hermano que está en la cámara, la vida de mi hermano o hermana que trae la palabra en esta tarde. Usa mi vida, bendito Dios, porque sabemos que todas las cosas son para tu gloria, todas las cosas son para tu honra, bendito Dios. En esta hora te pedimos la dirección de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, a poderlo hacer con amor, que lo podamos hacer con alegría, que lo podamos hacer con gratitud, bendito Dios. En esta hora, los pasajes que traigas a nuestra vida, los cantos que traigas a nuestra vida, bendito Dios. En esta hora te pedimos que todo sea conforme a tu Santo Espíritu, que todo sea, Señor, por tu Santo Espíritu, que no sea obra de la carne, que no sea obra nuestra, bendito Dios, sino que solamente sea tu palabra, sea tu voluntad, que seas tú el que redarguya nuestro corazón, que seas tú el que redarguya nuestro ser, porque sabemos, Señor, que podemos y que tenemos que ser limpios. En esta hora te pedimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, esta transmisión esté en tus manos. Amén y amén. Mi hermano, vamos a leer el Salmo número 51. Vamos a leer este capítulo y ahí en donde usted se encuentre en esta hermosa tarde lo puede seguir con su vista si tiene su Biblia ahí con usted. Lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo número 55. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Dice el versículo 10, mi hermano: cree en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. El Señor quiere hablar a nuestra vida, mi querido hermano, en esta hermosa tarde. Y qué hermoso salmo. Y vamos a entonar la alabanza número 4 de nuestros himnarios de Cristo Roca. Dice esta hermosa alabanza: yo quiero más de ti. Vamos a entonarla para la gloria y para la honra de nuestro Dios. Amén. Aleluya.
crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti. Aleluya. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Amén. Dice esta hermosa alabanza, mi hermano, dice, y cada día seré más como tú. Queremos ser como nuestro Señor Jesús. Dice, ser santos, porque yo soy santo. Y vamos a entonar otra alabanza que se llama El Alfarero, número 181. Y yo doy paso para la palabra de nuestro Dios en esta hermosa tarde. Es el número 161 de nuestros himnarios de Cristo Roca, mi hermano, El Alfarero. Amén. Amén, aleluya. Un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero, yo el barro soy. Modela mi vida a tu parecer, hazme como quieras, hazme un nuevo ser. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar, y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también
dijo no me gusta, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Y quiero que aprendas también a perdonar. Amén. Aleluya. Que Dios le bendiga. Dejo este lugar para la palabra de nuestro Dios. Amén. El Señor les bendiga en esta tarde. Damos gracias a Dios porque podemos conectarnos y tener unos momentos de exhortación a través de la palabra en nuestras vidas. Les voy a pedir que elevemos una oración al Señor en esa disposición, en ese salmo que leíamos, en el que le pedimos a Dios nos limpie, nos purifique, y también en este canto que nos dice, pues quiero ser ese barro en las manos del alfarero. Dispongamos nuestro corazón en esta tarde y que el Señor obre y hable a cada una de nuestras vidas, dependiendo de lo que el Espíritu Santo sabe que cada uno de nosotros necesitamos. Bendito Dios y Padre, que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, te alabamos, te glorificamos, te damos la honra que solo tú mereces, Señor. Te rogamos en esta tarde, Señor, tu presencia, tu Espíritu Santo, sea el que obre y toque los corazones de los que se vayan a conectar, estén conectados, de los que vayan a escuchar tu palabra, Señor. En algún momento dado, permite que tu Espíritu Santo sea el que haga mella en cada una de nuestras vidas, que no solamente seamos oidores, sino que al salir, Señor, en nuestras casas, en el lugar, hospitales, donde estén las personas, incluso en cárcel, en aflicción, sepamos que en ti tenemos, Señor, nuestro más alto refugio, y que tú demandas de nosotros santidad, el buscarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, agradarte cada uno de los días de nuestra vida, Señor, porque solamente te podemos entregar nuestra voluntad, pues todo te pertenece a ti. Obra en cada uno de los corazones, en el alma necesitada, Señor eterno, en el alma afligida, en el alma que esté padeciendo enfermedad en esta hora. Sé propicio y tu mano sea en cada uno de ellos. Todo esto, Padre, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, a quien damos toda la honra, la gloria y la alabanza desde ahora y por todos los siglos. Amén. Les voy a pedir que abran sus sagradas escrituras en el segundo libro de los Reyes, capítulo 23. Le vamos a dar lectura al versículo 2 y 3. El tema que vamos a ver el día de hoy es la consagración a Dios implica o conlleva cambios. No podemos tener una vida de consagración sin cambiar lo que a Dios no le agrada o sin quitar de nuestra vida lo que a Dios no le agrada. Segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículos 2 y 3. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, y oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová
de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Pueden tomar sus lugares ahí donde se encuentren, en donde estén reunidos. Vamos a ver el contexto de lo que estamos hablando, porque nos dice que subió el rey a la casa de Jehová, y nos dice que subió con todos los varones de Judá, no solamente los varones, sino dice con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo. Nos dice que desde el más pequeño hasta el más grande acudieron a la casa de Jehová. Pero ¿de qué rey estamos hablando? Ustedes lo van a poder leer en el segundo libro de los Reyes 22, capítulo 22 y capítulo 23 de lo que vamos a estar analizando el día de hoy. ¿De qué rey estamos hablando? Y estamos hablando del rey Josías. Este es un rey que reinó en Jerusalén por 31 años, nos dice el capítulo 22. Y nos dice en el versículo 2 de Segunda de Reyes 22, que este Josías hizo lo recto delante o ante los ojos de Jehová, y nos dice que anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha o a izquierda. Nos dice que a los 18 años que él estuvo reinando en ese lugar, un día Josías manda llamar a uno de los escribas llamado Safán, y le dice: Safán, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja todo el dinero que se ha juntado para la casa, la renovación de la casa de Jehová, y dile que lo entregue a las personas que van a hacerse cargo de reparar cada una de las grietas de la casa. Dáselo a los carpinteros, dáselo a los maestros, a los albañiles, para que compren la madera y que compren también piedra de cantera para reparar la casa de Jehová. Pero él dice algo muy importante. No solamente le dice a Safán: ve y dile que ese dinero se lo entreguen a ellos, sino que les dice: y no les tome, fíjense, dice, que no se les tome cuenta del dinero, cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Vean cómo está hablando este rey, y a veces nosotros somos los más desconfiados, ¿no? Incluso en las casas o cuando alguien nos está arreglando algo, casi verificamos que las cosas se hagan bien, que lo que uno está distribuyendo se haga y se tome de la manera adecuada, y muchas de las veces no es así. Sin embargo, este rey le dice a Safán: ve y dile eso al sumo sacerdote, y dile que les entregue el dinero, pero que no les pida cuentas. O sea, ellos son gente honrada y van a hacer con el dinero, lo van a usar adecuadamente, y lo van a usar para lo que ha sido destinado y de la manera más perfecta, porque estás hablando con gente que actúa con honradez. Entonces no les tomes en cuenta, ve y dile. Cuando Safán va al sumo sacerdote Hilcías, efectivamente le da esa ordenanza, se entrega ese dinero a los albañiles, a los carpinteros, para que se compre todo ese material. Pero el sumo sacerdote le dice a Safán: fíjate que he encontrado este libro de la ley en la casa de Jehová, y dice que cuando se lo entrega, lo leen. Cuando eso pasa, dice, bueno, Safán regresa al rey Josías y le dice: se ha hecho las cosas como se ha ordenado, ya se entregó el dinero, ya la gente va a estar trabajando, se hizo adecuadamente. Pero el sumo sacerdote encontró un libro en la casa de Jehová, y no solamente dice que cuando lo vio el rey, no solamente se quedó con el hecho de qué libro es, sino que lo leyó. Cuando se lo leen y él entiende lo que en ese libro del pacto estaba escrito, nos dice la palabra del Señor
que él fue el que en cuanto supo, desgarró sus vestiduras y dijo, ¿por qué? Porque hemos provocado a Dios en ira, hemos hecho lo malo delante de la presencia de Dios. ¿Y qué va a pasar? Él se conturba, se arrepiente no solamente por él, sino por el pueblo. Él no había a lo mejor escuchado esa parte, incluso vemos que su padre, un rey que antecedió, logró e hizo lo malo delante de la presencia de Dios, y la palabra de Dios nos lo dice, hizo lo malo delante de Dios, el pueblo actuó de esa forma. Mas cuando llega Josías, los primeros versículos que leímos, nos dice que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Él se mantuvo firme. Pero cuando leen esta parte de la ley, él rasga sus vestidos y dice que luego, versículo 12 del capítulo 22 de Segunda de Reyes, nos dice que dio orden a este sumo sacerdote, Hilcías, y no solamente a él, sino también al hijo de Safán, también a Acbor, el hijo de Micaías, al mismo escriba Safán, y a Asaías, dice, siervo del rey, diciendo, id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres, vean que él sabía en ese momento, supo cuál era esa ira de Dios y por qué. Dice, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Ella les estaba diciendo, nuestros padres no lo hicieron, pero ahora ¿qué va a pasar de nosotros? Versículo 14 nos dice que entonces todos estos varones fueron a una profetisa llamada Hulda. Y cuando veamos esa parte, ustedes lo van a ver del 14 en adelante, que la profetisa Hulda les dice, bueno, a lo que el varón les ha preguntado, decirle que así ha dicho Jehová. Decid al varón que os envió a mí, que Jehová ha dicho que aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que él moran todo el mal del que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí, versículo 17 nos dice, y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Es lo que les había dicho de acuerdo a lo que el pueblo había hecho, porque no solamente era una persona, era un pueblo. Y lo recordamos cuando a Jeroboam le dicen que llega un varón de Dios y le dice, ¿sabes qué? No enciendas incienso delante de la casa de Dios, porque él va a traer un juicio. Porque todo esto que está es consagrado a Dios. Si tú lo haces, dice, quedará como señal que esto se cumplirá, porque ese holocausto se quebrará y la ceniza quedará regada. Y dice que Jeroboam estaba escuchando a ese varón de Dios, pero tenía la mano alzada. Y cuando lo terminó de escuchar, ¿qué fue lo que hizo Jeroboam? Exclamó y les dijo, prendedle. Escuchó lo que Dios tenía preparado para él, lo que tenía preparado para el pueblo, lo que iba a venir, porque él estaba haciendo una afrenta delante de Dios y delante de su presencia de lo que no se debería de hacer. Pues en ese libro de la ley claramente nos decía, no tendréis dioses ajenos delante de mí. Ustedes dirán, bueno, es el Antiguo Testamento, eso ya no aplica, estamos en el Nuevo Testamento. Pero ¿cuántas veces también hacemos idolatría con otras cosas? Puede ser que no sea una imagen, pero pueden ser que sean cosas u objetos. Y lo vamos a ver más adelante.
cuando le dice Jeroboam, prenderle el fuego. Nos dice la palabra en Segunda de Reyes que su mano quedó seca en el instante. Y entonces Jeroboam se dirige al varón de Dios y le dice, ora a Dios para que mi mano sea restablecida. Este varón ora y la mano vuelve a estar restablecida como antes. Sin embargo, eso no generó que Jeroboam se arrepintiera, ni que cambiara de rumbo, ni que tuviera una convicción, sino que siguió pecando y provocando a que el pueblo y la grey pecara. Esto acontece y por eso en ese momento que le dice la profetisa a estos varones, les dice, por eso es que ha venido la ira de Dios. Y se los especifica, dice, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira. Pero vamos a ver una segunda parte, más adelante si ustedes los leen, que le dice en el versículo 18, mas al rey de Judá, que os ha enviado a preguntar, que preguntareis a Jehová, diréis así. ¿Por qué? Porque el rey Josías dijo, id y preguntar por mí. Pero no solamente dijo por mí, dice por el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro. Pero veamos que primero Josías le dice, vayan y pregunten por mí, delante de Dios. En ese momento tenían que utilizar intermediarios. Hoy en día, gracias a que esa sangre ha sido derramada en la cruz del Calvario, nosotros tenemos un libre acceso y podemos acercarnos delante de Dios y decirle, Señor, ¿cómo está mi vida delante de ti? ¿Mi vida te agrada? ¿Mi vida te está sirviendo realmente como tú lo deseas? O a lo mejor hay algo que yo no he querido despojarme de ese viejo hombre. A lo mejor yo sigo viviendo y obrando en parte de la carne y en parte quiero ser espiritual. ¿Qué es lo que está pasando de mí delante de tu presencia? ¿Cómo estoy yo? En el caso de Josías, le dijo, vayan y pregunten por mí, pero también pregunten por el pueblo. Y Dios escucha las oraciones y vemos que Dios está atento a todo lo que nosotros hacemos. Nada está fuera de lo que Dios pueda ver y saber de cada uno de nosotros. En ese momento le dice, bueno, una cosa es lo que va a venir al pueblo y sí, eso va a venir, la ira de Dios va a venir porque el pueblo hizo una afrenta conmigo. Mas al rey que te ha enviado a preguntar por él, así le dirás, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, por cuanto oísteis las palabras de este libro, versículo 19, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oísteis lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Gloria a Dios, y nos gozamos porque sabemos que Dios escucha las oraciones. Cuando nosotros nos acercamos y a lo mejor a leer la palabra vemos que esa parte a lo mejor yo la estaba haciendo, pero no era grata delante de Dios. Cuando le decimos, Señor, perdóname, porque el hecho de no saberlo no quiere decir que yo no sea transgresora de la ley, y así nos dice la palabra del Señor, es el hecho, y lo decía hasta Pablo. Por eso digo, esto no es del Antiguo Nuevo Testamento, es de la palabra de Dios. Le decía, no porque tú digas yo no lo sabía, no quiere decir que no seas transgresor de la ley. Has transgredido la ley y entonces eso te hace un transgresor, un pecador. Eso está mal delante de Dios, conozcas o no conozcas, cuánto más sabiendo, porque la misma palabra nos dice, bueno, también ahora los que conocemos, sabiendo hacer las cosas y no las hacemos, también nos es considerado pecado. Cuando le dice la profetisa a estos varones y les dice, ahora en cuanto al rey, lo que tienen que decirles es que Dios ha escuchado la oración. Jehová vio lo que él hizo cuando él escuchó la palabra. Él vio que no solamente rasgó sus vestidos, porque no es solamente lo físico, sino que también, dice, se enterneció su corazón. De lo más profundo hubo un cambio y hubo una conversión y hubo un arrepentimiento. Le dice versículo 20, por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo he traído sobre este lugar,
y ellos dieron al rey la respuesta. Una vez que sabemos este contexto, es cuando entramos a esta parte de los textos que leíamos, textos claves al principio, donde nos dice que entonces el rey mandó reunir a todos los ancianos, no solamente de Judá, sino también de Jerusalén, y es cuando nos dice, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá, con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro de pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie, fíjense, una cosa es su decisión personal y cómo lo hace, y lleva junto a la grey, dice, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las promesas del pacto que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Una conversión y una decisión que no es lo mismo una conversión que solamente tener una sensibilidad y solamente irnos por la emoción. Una emoción no es conversión. Yo puedo decir, Dios dio a su hijo unigénito y murió y sufrió azotes y lo hirieron, y podemos decir, ay, qué tristeza, cuánto dolor, pero puede quedarse solo en una emoción si yo no decido aceptar que ese sacrificio fue por mí, por mi pecado, por mi rebelión. Y no solamente quedarse ahí, sino tomar una decisión y aún conociéndole, hacer lo malo delante de Dios. Eso también no es grato delante de la presencia del Señor. No nos hayamos puesto de acuerdo y el hermano en el devocional leía el Salmo 51. Cuando le dice David y él dice, líbrame de homicidios, ¿por qué? Porque le había cometido uno. Sin embargo, Dios nos juzga y perdona porque escucha las oraciones, pero no iba a estar en la misma condición siempre. Ahora, ¿qué decíamos? Una conversión, una consagración implica cambios. No podemos decir, sí, Señor, me arrepiento, o cuánto lo siento. No es sentirlo, es un arrepentimiento. El arrepentimiento es saber que yo he cometido un mal, pero que no voy a seguir haciéndolo, sino que voy a cambiar el rumbo. Y por eso decíamos que el hecho de tener una consagración implica generar cambios. Y ustedes lo van a leer en el capítulo 23 de Segunda de Reyes, del versículo 4 en adelante hasta el versículo 23, van a darse cuenta lo que hizo este rey. Nos dice que una vez que hacen el pacto delante de la casa de Jehová, no solamente él, primero habla en primera persona porque dice, hizo pacto delante de Jehová, cuando se juntó, dice junto a las columnas, junto al pie de la columna, hizo pacto, no dice hicieron pacto. Él como rey había tomado una decisión personal. La profetisa le dijo al pueblo, va a recibir esa ira mientras no haya un arrepentimiento, pero tú que recibiste ese arrepentimiento y que yo vi cómo desgarraste tus vestiduras, cómo se ablandó ese corazón, cómo pediste un arrepentimiento y cómo vienes a preguntar tu situación delante de mí, yo te voy a decir que a ti te voy a dar paz. Pero era una decisión personal. Cuando él va y dice hizo un pacto, él lo hizo, pero también se hizo acompañar de los demás. ¿Por qué? Porque delante de todos leyó la palabra establecida. Entonces ya no había ahí un pretexto de que el pueblo no lo conocía. Por lo menos en su reinado, él sabía que esas personas tenían conocimiento desde el principio hasta el fin de todo lo que ese libro decía. Y ya la decisión sería de cada uno de ellos. Pero en tanto él estuviera como rey y como dirigente, por ende, tomó acciones. ¿Y cuáles fueron? Versículo 4 nos dice, entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías,
a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y no solamente quitó utensilios, veamos en el versículo 5 que nos dice, y quitó a los sacerdotes idólatras. ¿Por qué? Porque mientras ellos permanecieran en ese puesto y en ese lugar, iban a seguir contaminando a la grey. No podían decir, bueno, vamos a dejar, es que es sacerdote, pero bueno, adora imágenes, pero pues como es sacerdote hay que dejarlos, ¿no? Él no solamente desechó y quemó esos utensilios que habían sido para adoración a dioses, sino nos dice que quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo dice a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco, y a todos los ejércitos del cielo. Nos damos cuenta entonces que no solamente eran utensilios, eran también ideologías que tenían que estar haciendo, y hasta la fecha, hoy en día, mucha gente no sale de sus casas sin escuchar esos signos del zodiaco, cuando delante de la presencia de Dios son abominación, porque no hay nada oculto. Dios siempre nos revela las cosas, así como ese varón que le dijo, ve con Jeroboam y dile que no debe de quemar ese incienso, y porque lo que va a pasar, incluso en ese varón se le dijo, no comas en ese lugar, no vayas a comer ni a beber nada, no mores ahí. Es más, le dijo, no regreses por el mismo lugar en el que te fuiste, vete por otro, regresa por otro camino y no comas nada de ahí. Sin embargo, hubo un engaño y hubo una persona que fue, lo buscó y le dijo, mira, pues yo también soy profeta de Dios, y un ángel me dijo que sí, que vengas a mi casa y comas. Y cuando él lo hizo, también vino una muerte con él. Y sin embargo le dice, ¿por qué? Porque has desobedecido. Porque si él tenía la comunicación y podía escuchar lo que Dios quería de su vida, el Señor iba a utilizar a alguien más cuando hablaba directamente con él. Veamos en qué a veces caemos aún conociendo de la palabra, sabiendo que yo puedo tener acceso directo con Dios, que Dios me puede hablar a través de la palabra, de la oración, de su Espíritu Santo, de la llenura, del hablar en lenguas. Yo busco la solución en otras cosas, en otras personas, en otros objetos. A lo mejor no tengo una imagen, pero a lo mejor tengo un amuleto, y eso es malo delante de Dios. Ahí les decía, él no solamente se quitó de esos utensilios, sino también de esos sacerdotes idólatras. Y si ustedes siguen leyendo, nos dice que también derribó lugares altos de idolatría. No solamente a ellos, sino también a personas que les dijo, bueno, y se cumplió la palabra cuando les dijo, en ese lugar, en Betel, no solamente van a ser quemadas las cenizas, sino incluso huesos de hombres van a ser quemados ahí, porque la palabra de Dios se tenía que cumplir, y fue tan certera como lo que le pasó a Jeroboam. Cuando el rey Josías termina de hacer toda esa limpieza en la casa del Señor y empieza a reparar el templo, llega el momento en que les dice, bueno, después de tantos años, después de tanto tiempo, pueden celebrar la Pascua, y les dice, y lo vamos a hacer todo conforme a lo que nos ha estipulado este libro de la ley. Él llegó a ese momento, incluso en el versículo 24 nos dice, asimismo barrió Josías a los encantadores, a adivinos y terafines, y a todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. Y el versículo 25, vamos a leerlo, nos dice, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés,
ni después de él nació otro igual. Qué gran bendición tener estos testimonios plasmados en la palabra, qué exhortación a nuestras vidas, porque nosotros hoy es el momento de poder acercarnos delante de la presencia de Dios directamente. Hoy en día ya no puedo ir a preguntarle a alguien, ora a Dios y pregunta por mí. Hoy en día podemos acercarnos confiadamente y decirle: Señor, mi vida hasta el día de hoy te ha agradado, te ha servido como tú lo deseas, he vivido en santidad como tú lo deseas, o aún hay cosas que yo tengo que quitar como este rey. Qué gran alegría, gozo, bendición, exhortación para la vida propia el poder ver que un varón de Dios quede establecido en la palabra de Dios y que se pueda decir que no hubo otro rey antes de él ni después de él, nos dice la palabra, que se convirtiese a Jehová de todo su corazón. Y veíamos que eso era uno de los mandamientos que les decía al pueblo: y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y ver que hubo un rey que efectivamente pudo hacer lo que cumplir, no solamente a veces, por eso nos dice el libro de Santiago, no solamente quedar como oidores, sino hacedores de la palabra. Él no solamente se quedó al escuchar lo que decía ese libro. Vean cómo el rey, el sumo sacerdote Hilcías, cuando leyó el libro de la ley, esa palabra, el sacerdote como sumo sacerdote, él no fue el que rasgó sus vestidos, ni sus vestiduras. Él lo que le dijo fue a Safán: ¿sabes qué? Encontré este libro. Y lo leen y Safán va y le dice al rey: encontramos un libro. Pero el rey, cuando escuchó, él sí desgarró sus vestiduras, se arrepintió y pidió delante de Dios cómo estaba su vida. Cuando él le dice que hace y cumple lo que ese libro decía, dice: ese hombre al convertirse a Jehová lo hizo de todo su corazón, con toda su alma y de todas sus fuerzas. El día de hoy yo les invito, y ahí donde ustedes estén, que doblen sus rodillas, inclinen su rostro, lo que el Espíritu Santo les llame a hacer, si es hablar a su familia y tomarse de las manos y orar, si es acercarse al altar y orar, si es doblar sus rodillas ahí, que el Espíritu de Dios sea en cada una de nuestras necesidades y obre en nuestras vidas. El decir: Señor, en esta hora, ¿tú qué es lo que quieres de mi vida? ¿Qué es lo que aún no te agrada? Yo quiero servirte, agradarte, vivir en santidad como tú lo deseas. Soy tu hija y como hija dice que tenemos como hijos comportarnos y ser como ese Padre. Pero nuestro Dios es santo, nuestro Dios es puro, es lleno de amor, es lleno de misericordia y está presto a cada una de las oraciones. Aun cuando Jeroboam sabía que no iba a seguir haciendo lo correcto, ni se iba a arrepentir, Dios tuvo misericordia de él y nos dice que restableció su mano. Pero si hoy en día hay en su vida alguna necesidad, alguna enfermedad, está pasando por tribulación, está pasando por aflicción, está pasando por pruebas, estamos pasando por diferentes corrientes que a veces nos llaman y nos llaman la atención por los tiempos que estamos viviendo. Veamos hoy en la palabra de Dios que Él nos dice: no nos dejemos guiar, eso no es bueno, no podemos contaminar la grey. A lo mejor yo puedo decir estoy bien delante de Dios, pero si mi vida es de un testimonio que haga que un hermano caiga, entonces también estamos mal. La palabra del Señor tiene que ser siempre para edificación y no solamente la convicción y la conversión es personal, pero tomemos en cuenta que somos un cuerpo, que somos un templo, que somos una iglesia de Cristo. Y por eso en el caso de Josías, del rey Josías, no solamente quitó utensilios, sí tuvo que quitar personas que se dedicaban a hacer lo malo delante y dentro de la casa de Dios, también los tuvo que quitar, porque la santidad de Dios es lo que debemos de buscar siempre. Les voy a pedir
que doblen sus rodillas, vamos a orar delante de la presencia del Señor, poner nuestras vidas y que Él siga haciendo su obra en cada uno de nosotros. Bendito Dios y Padre, cuántas gracias te damos, Señor, en esta hora, por tu gran amor, por tu gran misericordia, por tu gran bondad con cada uno de nosotros, que aún no siendo dignos, no siendo merecedores, Padre, tú tienes misericordia y nos das con el día que nos permites la oportunidad de arrepentirnos, de ponernos a cuentas contigo, de saber, Señor, que tú estás presto a cada una de las oraciones de cada uno de nosotros, que sabes de lo que tenemos necesidad y que si nos acercamos confiadamente, tú harás la obra en cada uno de nosotros. Si hay algo, si hay alguna abominación que aún estamos haciendo delante de ti, como templos de ese Espíritu Santo, Señor, ayúdanos, redarguye nuestras vidas, Señor, para que ya no pequemos delante de ti, para que nos comportemos, Señor, como es dignos de ser hijos de Dios, Padre. Que vivamos en santidad, que vivamos en integridad, no solamente en hechos, no solamente en una apariencia, sino en una convicción y en una consagración verdadera, Señor, porque sabemos que tú eres el único Dios verdadero, santo, puro, digno de suprema alabanza, Señor eterno, que también formamos parte de un cuerpo y ese cuerpo está en todo el mundo, Señor, pero que seamos lumbreras y no que dejemos que las tinieblas opaquen esa luz o incluso la distorsionen, Señor eterno, dañando tu grey, sino que hoy más que nunca podamos hablar de esa verdad, podamos hablar que Cristo es el camino, es la verdad y es la vida. Señor, ayúdanos a vivir como tú deseas, Señor, que vivamos delante de este mundo, delante de tu presencia, porque podemos engañar a las personas, podemos engañar a los ministros, pero no podemos engañarte a ti, Señor. Tú sabes nuestra condición, sabes cómo estamos verdaderamente delante de ti. En esta hora, en mis hermanos que estén pasando por alguna prueba, que no tengan algún sustento, que estén pasando por aflicción, que estén pasando en lugares, en hospitales, aún en las cárceles, Señor, tu Espíritu Santo use instrumentos útiles y nos use a nosotros para seguir hablando de tu palabra, Señor, con todo el amor, con todas nuestras fuerzas, Padre Celestial, como tú lo has estipulado, y que la vida de este varón, Señor, que quedó como ejemplo, sea también un ejemplo y una exhortación de que podemos buscar tu rostro con todas nuestras fuerzas, Señor. Recibe tú la gloria, la alabanza desde ahora y por todos los siglos, y sigue obrando en cada uno de nuestros corazones. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Dios les bendiga. Amén. Antes de orar, mi hermano, vamos a entonar esta alabanza que se llama Ser como Cristo, es el número 66, y después vamos a orar por las necesidades y por la palabra expuesta en esta hermosa tarde. Número 66 de nuestros seminarios de aniversario, para la gloria y la honra de nuestro Dios. Dice esta hermosa alabanza, Ser como Cristo. Vamos a entonarla para la gloria y para la honra de nuestro Dios. Amén. Aleluya. Amén. Amén, aleluya. Amén. Amén. Amén, aleluya. Ser como Cristo, ser como Cristo, ese es mi anhelo, ser como Él en mi camino.
ser como Cristo, ser como Cristo, ese es mi anhelo, ser como Él. En mi camino de aquí al cielo, ese es mi anhelo, ser como Él. En mi camino de aquí al cielo, ese es mi anhelo, ser como Él. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias. Gracias porque anhelamos ser como tú, bendito Dios. Anhelamos ser como Cristo, como dice esta hermosa alabanza. Ayúdanos, Señor, por favor, esta palabra que ha hablado a nuestra vida, por favor. Tú conoces nuestra condición, Señor. Tú conoces nuestra incredulidad, bendito Dios. Esfuérzanos, por favor, para que podamos caminar como a ti te agrada, para que podamos ser las personas que tú quieres, Señor. Enséñanos, Señor, a ser más como tú. Te pedimos en esta hora que guardes tu palabra en nuestra vida, que guardes, Señor, esta hermosa palabra en nuestro corazón, que podamos dejar, Señor, todo lo que estorbe, Señor, que podamos quitar esos ídolos que se han levantado en nuestra vida, ese primer lugar que han desplazado, Señor, que te han desplazado, Señor, de nuestro primer amor. Por favor, perdónanos, Señor. Quita todo lo que se levante en contra tuya, Señor. Todo lo que se levante en contra de tu palabra, Señor. Ten misericordia de nosotros, por favor. En esta hora te pedimos por las necesidades de tus hijos, Señor. Por las necesidades, Señor, de este mundo. Por favor, Jesús, ayúdanos a interceder por aquellos que no te conocen. Ayúdanos a interceder, Señor, por aquellas almas que se están perdiendo, por favor. Que esta palabra pueda ser extendida, Señor, hasta el lugar donde hay necesidad. Por favor, Jesús, esfuérzanos, Señor, para predicar tu palabra. Esfuérzanos, Señor, para ser hacedores de ella, bendito Dios. Gracias por esta transmisión. Gracias por esta oportunidad que tú nos das en esta hermosa tarde. Sé con mis hermanos que están en sus casas, en sus trabajos. Sé con cada uno de ellos, bendito Dios. Con las almas que han de compartir este mensaje en las diferentes, Señor Jesús, redes sociales en donde se muestra esta transmisión, Señor. Porque tu palabra no tiene límites, tu palabra no tiene distancia, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te damos gracias. Amén y amén. Por último vamos a entonar esta alabanza, Isaías 66, se llama El Cielo. Vamos a entonarlo y se termina esta transmisión. Y recuerde, mi hermano, que el día jueves, si el Señor lo permite, en punto de las 6 de la tarde, una transmisión más para la gloria y para la honra de nuestro Dios. Amén. Amén. Bendito sea tu nombre, Jesús. Amén. Aleluya. El cielo es el trono de mi Dios, la tierra el estrado de sus pies, y siendo tan sublime mi Señor, mi pequeño corazón
Señor, mi pequeño corazón su templo es. Oh, qué gozo, qué maravilla, por eso yo no quiero más pecar. Quiero ser su santo templo, donde el Espíritu de Dios venga a morar. El cielo es el trono de mi Dios, la tierra el estrado de sus pies. Aleluya. Diciendo tan sublime mi Señor, mi pequeño corazón su templo es. Oh, qué gozo, qué maravilla, por eso yo no quiero más pecar. Quiero ser su santo templo, donde el Espíritu de Dios venga a morar. Oh, qué gozo, qué maravilla, por eso yo no quiero más pecar. Quiero ser su santo templo, donde el Espíritu de Dios venga a morar. Donde el Espíritu de Dios venga a morar. Donde el Espíritu de Dios venga a morar. Amén, aleluya. Que Dios te bendiga, mi hermano.